41. Cántelo, ¿cierto?, de corazón al Señor, cántelo para la gloria de Él. Bienaventurado el que piensa en el pobre, Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el que pobre es, cuando el día del mal llegara, Jehová lo librará, lo guardará de vida de arado, tendrá gran bendición, y no lo entregará a voluntad de su adversario rival. Estará en el lecho de dolor el benigno Señor, mulirá su cama con suavidad en su enfermedad. Sáname, dije, ten piedad de mí, pues pequé contra ti. Los malos dicen cuando moría, su nombre acabará. Y si él me venía a visitar, mentirán a su hablar, su corazón recogía maldad y él salía hablará. Todos los que me tienen aversión murmuran con rencor, pensando están el mal contra mí y van diciendo así: se apoderó cosa de horrible mal de este al final. Cayó en cama con enfermedad, no se levantará. Confiaba yo en el nombre de mi paz y le daba mi pan. Incluso él me intentó dañar y me asó el calcañar. Misericordia ten de mí, Jehová, y hazme levantar a toda esta mi enemistad, el pago he de dar. En esta cosa yo conoceré que a ti agradé, que mi enemigo ante así no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad, susténtame mi andar. Por siempre me has hecho estar ante ti, no existe tu Dios, sí. Bendito Jehová, Dios de Israel, bendito sea Él, por los siglos de los siglos sin fin. Sí, amén y amén. Es bienaventurado el que piensa en el pobre, y aún en aquellos que daño nos hacen. Sabemos que el Señor nos librará y nos sustentará por su sola gracia. Continuaremos con el capítulo 22 de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Por favor, abra su confesión en el capítulo 22. Hoy estudiaremos el verso 4 y el verso 5. Verso 4 y verso 5 de
es la adoración religiosa y del día de reposo. Leo el párrafo 4. Dice así: la oración debe hacerse por cosas lícitas y por toda clase de hombres que viven o vivirán más adelante. Pero no debe hacerse por los muertos, ni por aquellos a quienes se puede saber que han cometido el pecado que lleva a la muerte. Párrafo número 5. La lectura de las Escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, con acción de gracias en nuestro corazón al Señor, así como la administración del bautismo y la cena del Señor, son todos partes de la adoración religiosa a Dios, que deben realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales deben usarse de una manera santa y religiosa. Amén. Oremos. Amado Padre, por medio de tu santa y maravillosa Escritura, Señor, la cual, Señor, esta confesión de fe se afirma, podemos ver con claridad cómo es la adoración a nuestro Dios. Si hay algo, Señor, que te rogamos en esta tarde, Padre mío, es que nos libres de hacer un fuego extraño. Que nos libres, Señor, de hacer una adoración la cual agrade a los hombres antes que a usted, mi Dios santo y verdadero. Con reverencia nos mostramos delante de ti, Padre, reconociendo que el Dios soberano, que el soberano de la adoración eres tú, y que la ha establecido para su gloria eres Señor. Padre mío, permítenos ir perfeccionándonos cada día. Permítanos, Padre mío, cada uno de nosotros ir entregando nuestro corazón a la adoración a Dios. Son palabras fuertes, Señor, son palabras, Señor, que a veces chocan con lo que nosotros hemos aprendido de mala forma en otro tiempo. Por favor, redargúyenos de este pecado, porque sabemos que su adoración es santa. Permítanos, Señor, aprender estas cosas con la ayuda de tu amado Hijo Jesús. Y permítanos hallar el perdón también, Señor, por no haberle presentado muchas veces una adoración como usted lo merece. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Estamos viendo acerca de lo que es la adoración religiosa y el día de reposo. Anteriormente hemos visto, ¿cierto?, el párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3 también, hemos ido viendo con la ayuda del Señor. ¿Y qué nos han mostrado por medio de la Sagrada Escritura? Es que el único soberano a quien le entregamos nuestra adoración es Dios. Por lo tanto, la adoración y todo lo que realizamos en el culto, ¿para quién es? ¿A quién debe ser agradable? A Dios. Y Él ha establecido cómo se ha de adorar. ¿Y dónde está escrito eso? En su santa palabra. Y si alguien se atreve a realizar una adoración que no va de acuerdo a la palabra, ¿qué sucederá? ¿Qué traerá? Traerá maldición. Traerá muerte. Entonces es importante entender que Dios ha revelado la manera en la cual se ha de adorar. Y no debe ser esta adoración bajo las imaginaciones de los hombres. No debe ser de acuerdo a las sugerencias de Satanás, ni por ninguna representación visible. Dios es celoso con su adoración. Por eso nosotros, como bautistas confesionales, creemos en el principio regulador de adoración. Y aquí está, ¿cierto?, nuestro fundamento en la Escritura, en lo que nuestros hermanos en la historia han dejado fijado y en lo que también han elaborado como principio de regulación de la adoración. Hemos dicho que esto se dio en un contexto, recuerden que estas iglesias reformadas inglesas, todas provienen de alguna manera del anglicanismo. Y sabemos que ellos no creen en el principio regulador, porque no son profesionales, no creen en el principio regulador, sino que ellos creen en el principio normativo.
¿Cuál es la diferencia entre el principio normativo y el principio regulador? Hermano Eduardo, ¿se acuerda algo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es la diferencia entre el principio regulador y el principio normativo? Sí, lo normativo. ¿Qué vendría a ser entonces? Norma. Ya, pero estamos hablando de la adoración religiosa, no deducción. Algo establecido por los hombres. ¿Lo normativo? Normativo. No. Que diga, lo normativo, cuando hablamos del principio normativo, hablamos es adorar a Dios de acuerdo a lo que la Escritura dice, pero también de acuerdo a lo que la Escritura ¿cómo decirlo? Lo que la Escritura no prohíbe. Ahí está. Es adorar a Dios, ¿cierto? El principio normativo es adorar a Dios de acuerdo a lo que Él ha establecido, pero también de acuerdo a lo que Él no ha prohibido. Y ahí entra lo que el hermano Claudio, ¿cierto?, pudo decir de alguna manera, que al intervenir y hacer una adoración de acuerdo a lo que Dios no ha prohibido, ahí deja la puerta abierta a muchas cosas que Él no dice abiertamente que no se puede hacer. Pero ahí hay un peligro, ¿cierto? Porque puede entrar lo que el primer párrafo dice: intervenciones del hombre, sugerencias de Satanás, invenciones que la gente quiere hacer. Entonces ese es el peligro del principio normativo. En cambio, el principio regulador es tan celoso en decir: vamos a adorar a Dios como la Biblia lo dice, no bajo lo que no dice ni lo que prohíbe, obviamente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el principio normativo y el principio regulador? Exacto. Pero recuerde que el normativo también. Eso no debemos olvidar. Pero ¿cuál es la diferencia? Si la intervención del hombre en la adoración. Exacto. ¿Y a dónde viene el principio? ¿En cuál de los dos está la intervención del hombre? En el normativo. ¿Y por qué? Porque se da por hecho que lo que no se prohíbe también puede ser una manera de especular, podría decir. Exactamente, de especular. Porque se basa en lo que Dios manda, obviamente, pero también en lo que no prohíbe. Entonces, lo que no prohíbe deja una puerta muy bonita. En cambio, el principio regulador es tajante, lo que dice la Biblia. Como Dios dijo que debemos adorar. Y el otro dice lo que Dios dijo, pero también lo que no prohíbe. Y ahí está el peligro. Recuerden que se deben ir cerrando todos esos portillos que puedan de alguna manera distorsionar la oración. ¿A qué punto puede llegar a distorsionarla? De acuerdo a lo que decía San Walter, ¿no es cierto? El que decía en su comentario, es que sabe cuál es el problema del principio normativo, que al intervenir con aquello que Dios nos prohíbe, va a socavar lo que Dios dijo. Al final va a ir quedando. ¿Qué va a ir quedando? Lo que uno vaya colocando, en vez de lo que Dios haya establecido. Vamos socavando la autoridad de Cristo también. Entonces hay muchas cosas que se ponen en juego cuando le dejamos la puerta abierta a intervenir la adoración a Dios. El párrafo 2, el que estudiamos anteriormente, dice que la adoración ¿a quién le pertenece? A Dios. Por tanto, el culto no es para usted. El culto no es para ti. El culto es a Dios. No se viene a tocar la alabanza que te gusta. Se viene a tocar la alabanza que le gusta a quién? Dios. Y la que Él ha establecido. 2. La adoración debe ser solo a través de quién. ¿A través de quién hacemos la adoración? A través de Cristo. Ya que el pecado no nos permite ir a adorar a Dios sin un mediador. Por eso, hermano, yo le recalco, y en las oraciones también usted va influyendo eso, porque recuerden, si vamos a orar por orar al Padre así nomás, no sirve de nada. Oramos al Padre, a través del Hijo y por medio del Espíritu Santo. No olvidemos esa oración, no olvidemos esa oración tan importante en la Escritura. ¿Me entienden?
Por eso Cristo dice, todo lo que viviera en mi nombre, no será, y que lo que no viviera en su nombre. No, ¿me entienden? Porque necesitamos del mediador. Necesitamos del mediador. Entonces siempre que ore, Señor, no se perdone a este hermano por medio de su Santo Hijo Jesús. Señor, conozco mi pecado delante de ti, me arrepiento y recurro a tu Santo Hijo Jesús, quien pagó mis pecados. ¿Se fijan? Vamos a cantar siempre para la gloria de Dios. Por eso nuestra adoración, y si algo se nos decía ayer en el curso, que nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica. Entonces, si yo empiezo a hablar de la santificación, y la santificación, y la santificación, y me pongo a Cristo ahí, ¿a quién le estoy entregando el poder? Al ser humano. Entonces, nuestra predicación no puede irse sin Cristo. Pero ahí está el cuidado, no podemos tampoco forzar a Cristo en el texto. Por eso de ahí debemos ser hábiles y estudiosos en ese sentido. Pero debemos recordar que la Biblia habla de pecadores redimidos por Cristo. Ahí está la clave. Es ver nuestra pecaminosidad. Si estoy hablando de la santificación, estoy hablando de que necesito esa santificación porque yo nací bien por soy santo. Por lo cual, ¿a quién necesito? A Cristo. Necesito ese Espíritu Santo. ¿Se fija cómo puedo llegar ahí? Eso es importante. Tercero, la oración debe ser con acción de gracias. Una parte de la oración natural. Dios la exige de todos los hombres. No podemos solamente orar y pedir y pedir y pedir. Agradecer. Agradecer es parte de la oración y es algo que cada ser humano está obligado a hacer. Cuarto, la oración, vimos la vez pasada que solo es aceptada por medio de Cristo y guiada por el Espíritu Santo conforme a su voluntad. Eso es importante. ¿Quién es el mediador? ¿A quién pedimos? Al Padre. Por medio de Jesucristo. Guiado por, bajo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La palabra. Porque yo puedo orar al Padre en el nombre de Cristo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Pero dónde me va a guiar el Espíritu Santo? A la palabra. Si oro sin la palabra, por eso necesitamos leer harto la Biblia, llenarnos de la Biblia, porque usted no va a ir a un banco sin un cheque, ¿me entiende? Para que ese cheque sea válido, tiene que firmarlo el que tiene ese dinero, ¿me entiende? Es lo mismo, Charles Spurgeon hace eso, dice el banco de la fe. Vaya al banco de la fe, vaya con el cheque. ¿Cuál es el cheque? La promesa de Dios. Vaya con esa promesa, porque eso es lo que Dios ha prometido. Dios no le va a dar algo que Él no ha prometido. Por eso necesitamos leer con tanta insistencia la Escritura, con tanta devoción. Y lo otro dice, quinto, la oración debe ser con entendimiento. Si voy a adorar al Señor, y si voy a orar al Señor, debe ser con entendimiento. Recuerden que en estos tiempos en los cuales se escribió la confesión, el catolicismo, muchas veces utilizaba el latín para orar. Pero ¿quién queda con entendimiento ahí? Y también, ¿por qué no debe ser en lengua desconocida? Porque ¿quién va a edificarse, dijo el apóstol Pablo en la carta de los Corintios? Nadie. Si una persona empieza a hablar en lengua, y todos creen que es más espiritual, pero eso no edifica a nadie, entonces no sirve. Porque el culto es para Dios y para la edificación de su cuerpo. Entonces, cuando yo hago un culto para mí mismo, ese culto no es válido. Porque Dios está en la comunión de su pueblo. Ahí está Dios. Entonces hoy veremos estos dos párrafos, el 4 y el 5. Vamos al punto número 4. Por favor, que el hermano Claudio busque Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 1 y 2. El hermano Wilson va a buscar Juan 17:20. Juan 17:20. El hermano José va a buscar Segunda de Samuel, no se le va a olvidar, hermano, siempre con un lapicito. Segunda de Samuel 12, 21 al 23. Segunda de Samuel 12, 21 al 23. La hermana Yael va a buscar Lucas 16, 25 al 26. Lucas 16, 25 al 26. El hermano Vicente, para que lo anote por ahí, Apocalipsis 14, 13. Apocalipsis 14, 13. La hermana Joana,
va a buscar 1 de Juan 5:16. 1 de Juan 5:16. La hermana Josefina va a buscar 1 de Corintios 5, del 10 al 12. 1 de Corintios 5, del 10 al 12. El hermano Eduardo va a buscar Hechos 15:21. El hermano Cristóbal va a buscar 1 de Timoteo 4:13. 1 de Timoteo 4:13. Entonces vamos en primer lugar con el primer punto. Párrafo número 4, punto número 1. Dice, la oración debe ser por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante. Entonces la oración debe estar enfocada en cosas lícitas. ¿Y qué quiere decir eso lícito? Sino en aquello que Dios ha establecido, en cosas que se pueden hacer. Yo no voy a orar por cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Siempre nuestra oración va a estar basada en ¿qué cosa? En la voluntad de Dios. Si yo estoy orando algo que no está en la voluntad de Dios, nunca lo va a recibir. Y va a estar orando mal. Orando mal. Entonces la oración debe ser por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas. Recuerden que el romanismo, el catolicismo romano, oran por los muertos. No sé si se fija que hacen una misa donde usted tiene que pagar una pequeña cuota para que recuerden al muerto. Pero en este caso, vamos a ver por medio de la palabra de Dios que orar por los muertos es algo pecaminoso. Porque el muerto ya no tiene nada que hacer. Debemos orar por los vivos. Debemos orar por los que vivirán. No sé si usted es joven, aún no tiene hijos, debe orar por los hijos que tendrá. ¿Me entiende? Eso se puede hacer. Si es la voluntad del Señor. Debe orar si alguien está soltero o soltera, debe orar por su esposo. Si es que el Señor le da, debe orar por su esposa. No sé si hay algo que los padres deberían enseñar a sus hijos, es eso, a orar por su futura esposa. Fíjense, para que el Señor desde ya les dé una esposa que sea conforme a la palabra del Señor. Y no alguien del mundo. Entonces, si uno no se prepara en eso, difícilmente va a conseguir algo. Y eso es importante. Mire, si un padre le enseña a un hijo a orar por su futura esposa para que sea una mujer cristiana, una mujer que honra a Dios, ¿usted cree que está pidiendo una cosa ilícita? Está pidiendo algo lícito. Está pidiendo algo que la palabra manda, porque dice no se unan en yugo desigual con los incrédulos. 1 Juan 5:14, voy a leer yo, dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es nuestra confianza. Si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿qué va a hacer? Él nos va a oír. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Estar alineados con su voluntad. ¿Y quién nos guía a la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la Escritura. Entonces, siempre el Espíritu Santo, si hay algo que ha hecho el pentecostalismo hoy día, es separar el Espíritu de la palabra. Por lo que no, es que me dio el Espíritu, pero nunca estaba con la palabra de Dios, no la palabra de hombre. Y hay gente que le dio una profecía del Espíritu, pero esa profecía, si no es la Biblia, no sirve de nada. Porque el Espíritu que interpreta, ¿qué ilumina? La Biblia. Entonces, mi voluntad es lo mismo. Si voy a orar, debe ser conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, conforme a estas promesas. Porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, es mejor. Es mejor. Hermano Claudio, por favor. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre. Hermano Claudio, perdón. En 1 Timoteo 2, ¿está en 1 Timoteo 2? Allá. 1 Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda plenitud y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios,
nuestro Salvador. Entonces, si hay algo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, es que se exhorta a que se hagan plegarias, se hagan oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y hablando de hombres aquí no es solamente por los varones, ¿cierto? Está hablando por la humanidad. Oren por la humanidad. Oren por los reyes. Es decir, es lícito orar por nuestro presidente hoy. Aunque usted no esté de acuerdo con su ideología, es su deber orar por el presidente. ¿Entiende? Debemos orar por los políticos. Y uno dice, pero es que son personas, pero oren por ellos, si la palabra nos manda eso. Y oren por ellos, ¿para qué? Para que ustedes puedan vivir, dice, tranquila y sosegadamente, con piedad y dignidad. Imagínense, uno dice ya el presidente Boric, pero no ha hecho una ley que diga, maten a todos los cristianos, se van toda la iglesia, no ha dicho eso. ¿Me entiendes? Como lo hay en China, como son esas dictaduras tan fuertes. En cambio, debemos agradecer al Señor que, gracias a Él, esta política aún nos permite tranquilamente congregar, predicar abiertamente la palabra. Eso debería ser motivo de nuestro agradecimiento a Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que oramos por eso? Esto es algo lícito, pero a veces nos ponemos a orar por otras cosas que no tienen sentido, que están lejos de la voluntad de Dios, lejos de la palabra. Pero ¿qué dice? Exhorto, les digo, hagan esto, oren por su presidente, oren por los políticos, oren por estas personas para que nosotros vivamos tranquilos y sosegadamente. ¿Cuándo fue la última vez que oró por los profesores de sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que oró por su jefe en el trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que oró por los carabineros? ¿Cuándo fue la última vez que oró, cierto, con las personas que trabajan en hospitales? Oremos por ellos. Es nuestro deber. A veces dice la persona que yo no sé por qué orar. Hay tanto por qué orar. Yo creo que la persona que dice que no sé por qué orar y no sé por dónde comenzar es porque no ha leído la Biblia, no la ha aprendido, ni siquiera la está entendiendo. Veamos lo que dice Juan 17:20, por favor, hermano Jesús. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces aquí se fija que también nuestra confesión apunta, porque la palabra de Dios apunta, dice, a favor de clase de personas vivas o que vivirán más adelante. El Señor está orando por personas que aún no habían nacido en ese momento. ¿Entiendes? Y también ora por estas personas que están muertas en su delito y pecado y aún no vienen a Cristo. Aún no han sido transformadas. Entonces, ¿es válido que una madre ore por su hijo que no sirve al Señor? ¿Es válido? Sí. ¿Es válido, cierto, que un joven o una jovencita ore por sus hijos para que el Señor haga la obra en ellos, por los futuros hijos, cierto? Para que el Señor haga la obra en ellos? Es válido. Es válido y algo que es nuestro deber hacerlo. El segundo punto de este párrafo 4 dice, pero no a favor de los muertos, ni de aquellos de quienes se puede saber que han cometido pecado de muerte. Es decir, ¿podemos orar por los muertos? ¿Podemos orar por los muertos? No. Aquí vamos a ver bíblicamente, orar por los muertos es algo incorrecto. Ya está algo pecaminoso. Como la acusación que hacía nuestra hermana Josefina en su momento, eso es pecaminoso. Y también vamos a profundizar un poco en lo que es, podemos orar por los que han cometido pecado de muerte. Luego vamos a ver eso. Por favor, hermano José. Así que es, no sé si es del 20 al 23, 21 al 22. Así que sus siervos le dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Mientras el niño vivía, usted ayunaba y lloraba. Pero cuando el niño murió, se levantó y comió pan. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué de ayunar? Podré hacer que vuelva, yo iré a él, pero él no volverá. Entonces, recuerde que esto se da en el contexto de David. Dios, cierto, le había mandado esta disciplina en la cual su hijo tenía que fallecer. Pero él dice claramente, yo oraba mientras mi hijo estaba vivo.
Pero si está muerto, ¿qué caso que ore por él? ¿Te fijas? Ya la palabra, ¿qué me está diciendo? ¿Qué está diciendo este principio bíblico? ¿Podemos orar por los muertos? No. No, porque ¿qué dice él? Yo voy a ir a él, no a él a mí. ¿Entiendes? Y aquí está diciendo que vamos a ser posible la presencia del Señor. Entonces yo voy a ir allá, pero no a él a mí. Entonces no hay caso que ore por los muertos, porque los muertos ya están en su lugar y de ahí nada puede ser. Por eso esa falsa doctrina como el purgatorio, usted nunca la va a encontrar en la Biblia. O va al cielo o al infierno. Va al estado intermedio, no hay otro lugar. No hay un tercer lugar donde las personas que de ahí pueden salir un poquito para arriba, no. O están en el lugar intermedio del cielo o están en el lugar del intermedio, ¿cierto? El infierno para esperar el infierno final y los que van al cielo, ¿cierto? Para esperar este reino que Dios va a hacer en esta tierra. Siguiente texto, por favor. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que delante de ella recibiste tus bienes, Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. El Señor Jesucristo, quien vino a revelar, ¿cierto?, los misterios que hay escondidos desde el fin de los siglos, Él pudo utilizar esta parábola del rico y Lázaro para mostrar esta verdad. ¿Y cuál es esta verdad que Dios había mostrado? Es que si alguien muere ya no puede volver de allá. Y ni siquiera puede, ¿cierto?, si está en el lugar, en el cielo, no puede ir al infierno. Si está en el infierno no puede ir al cielo. Entonces cuando Isabel, que aparecieron el testimonio de los 7 jóvenes que fueron al infierno y explicaron que el infierno era así, y después los jóvenes fueron al cielo, ¿es eso posible? No. Imposible, porque nadie puede andar así en el infierno, en el cielo, y eso es una locura, hermano, que en algún momento uno que ha como impactado esas cosas, pero en realidad eso es totalmente antibíblico. Aquí le dijo, hijo, recuerda que tú en la vida tuviste esto, ya en la muerte ya no hay nada que hacer. Entonces, podemos ir a orar y hay gente que hace eso, va a un velorio y ora por la persona que murió, eso ya no se puede. Usted lo invita, no utilice palabras y eso también le ayuda también a entender esto. Si en algún día a usted le toca ir, a un velorio le dicen que caso puede decir unas palabras, orar ahí, no ore por los muertos, ore por los que están vivos. No diga una palabra adulando a la persona que se fue al cielo y esas cosas, no, porque nunca servía al Señor esa persona. No podemos decir que se fue. No vamos a decir nada, vamos a hablarle a qué? A los vivos, a los que tienen ahora la oportunidad, ¿cierto? Si el Señor lo permite, de que ellos pueden ser transformados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es nuestro deber en ese lugar del velorio? Predicar el Evangelio. De una manera respetuosa, obviamente, pero predicar el Evangelio esa es nuestra responsabilidad. Porque nuestro mensaje, ¿dónde debe estar? En el que ha muerto. El centro de nuestro mensaje es Cristo. Donde quiera que vayamos, el centro de nuestro mensaje es Cristo. Por favor, hermano Vicente. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurado los muertos que dormir en delante del Señor. Si dice Espíritu Santo, hará que descansen de sus trabajos, porque sus horas acaban de venir. Entonces, ¿sabe lo que está diciendo el ángel? Si al final alguien muere, y obviamente muere en el Señor, ¿qué está haciendo? Está en el estado intermedio, que le llamamos cielo, y ahí está descansando. Y él está vivo, está consciente, no es que esté durmiendo hasta esperar que venga ese día, no está consciente. Pero está en la presencia del Señor, que ahí ¿qué podemos hacer? No podemos decir la nube de testigos que lo está viendo de arriba, tampoco podemos decir esa locura, hermano. Si en realidad ellos están disfrutando en el Señor, ¿usted cree que lo estarían viendo, estarían disfrutando? Ellos están disfrutando de la presencia del Señor, pero aún su disfrute no es pleno, porque les falta la resurrección y les falta el lugar donde van a vivir finalmente, que en esta tierra, siendo renovadas la presencia. Entonces eso también quiero que entienda por medio de esto de la adoración, no debemos orar a los muertos. Pero también, haciendo un paréntesis, no creamos que nuestra parte final es el cielo. Ese es solo un estado intermedio.
Nuestro fin no es llegar al cielo. Nuestro fin es reinar con Cristo plenamente en esta misma tierra, pero renovada, y en el mismo cielo, pero renovado con Él, para siempre y por la eternidad. Ese es nuestro fin. Ahora vamos a la parte difícil. No debemos orar por aquellos que han cometido pecado de muerte. Este es uno de los textos más difíciles que se han encontrado. Mucho se ha especulado con respecto a qué es el pecado de muerte. Algunos rápidamente han dicho el pecado de muerte, por el cual no hay que orar nunca, es lo que blasfeman contra el Espíritu Santo. Eso no podría ser tan posible que esté hablando Juan específicamente de eso, porque no es tan fácil identificar. Yo creo que ni siquiera es posible identificar quién ha blasfemado contra el Espíritu Santo, porque eso no es algo posible, eso es algo que el mismo Cristo, Hijo de Dios, conociendo el corazón de ellos, sabía. ¿Me fijas? Entonces él podía decirlo, pero de aquí a que nosotros tengamos la propiedad de decir, blasfemó contra el Espíritu Santo y no tiene salvación, eso no lo conoce. Entonces hay que buscar en el contexto qué es lo que quiere decir Juan. Primero lo va a leer la hermana Joana. Primera Juan 5:16. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que lo lleva a la muerte, pedirá, y por el Dios de la vida, a los que cometen pecado que lo lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, y yo no digo que se debe pedir por eso. Entonces, aquí Juan, ¿cierto? Está hablando de que debemos orar por los hermanos que pecan, ¿cierto? Oh, miren, ¿y qué estamos haciendo en la reunión de oración? ¿Es algo ilógico lo que estamos haciendo fuera de la Biblia? No. Oremos, amonéstense el uno al otro para que sean sanados. ¿Qué quiere decir eso? Confiesen la ofensa el uno al otro, ¿entiendes? Para que haya el perdón del Señor, más oramos. Pero aquí dice, ¿cierto? Si un hermano peca, ore. Está hablando, ¿cierto? Pero luego dice, si alguien cometió. ¿Se fija la diferencia? Un hermano puede pecar y podemos orar para que el Señor lo perdone. Pero alguien, está hablando que ese alguien no está hablando de un hermano, de partida. ¿Cierto? Pero es alguien que está dentro de una iglesia, porque esta carta no es para el mundo, es para la iglesia. Entonces, si usted lee el contexto de esta carta, primera de Juan, que la estudiamos hace muchos años atrás, la primera de Juan va enfocada en defender el verdadero cristianismo y separar el verdadero cristiano de los apóstatas. ¿Y qué es lo que es una apóstata? ¿Cierto? La palabra apostasía es una palabra compuesta por apostasia, que significa colocarse fuera de él. Entonces, cuando hablamos de un apóstata, hay alguien que se coloca fuera de la fe, alguien que se autoextermina de la fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que cuál es el pecado de muerte? Es una persona que estando en una iglesia es un hipócrita, y aparte de ser un hipócrita, porque habla a través de una máscara, ¿cierto? Está ahí fingiendo ser un cristiano, abiertamente con sus actos, o también con sus labios, niega que uno puede decir, ¿cómo es? Oiga, si alguien que pega en lo mismo, y después se sube a un púlpito o viene a la iglesia así como si nada, no podríamos decir que esa persona va a orar por él. ¿Entiende? Una persona que se ha bautizado, que ha pasado por un proceso de membresía, que ha hecho un discipulado, una persona que tiene todo este conocimiento y que ha estado en la iglesia con nosotros y después viene y se va por cualquier cosa. ¿Podemos orar por esa persona? No, porque es un pecado de muerte. ¿Por qué un pecado de muerte? Porque él mismo no se quiere arrepentir, aun con todo el conocimiento que tiene, no quiere arrepentirse. Entonces, ¿cómo voy a orar por alguien que no quiere arrepentirse? Con alguien que, conociendo el Evangelio, no quiere venir al Evangelio. Por favor, hermana Josefina, vamos a apoyar con lo que dice 1 Corintios. No me refería a la gente inmoral del mundo, o a los codiciosos, estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les advertí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera come. Entonces se fija aquí, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? No se junten con una persona así. Se fija, no tengan contacto con esa persona que ha pecado de esta manera. Pero no dice de los del mundo, porque al final nosotros no podemos apartar de toda la gente que está en el mundo. Entonces está bien.
no podemos apartarnos de la gente que está en el mundo. Porque igual tenemos que trabajar con ellos, vivir con ellos. El Señor nos dijo que saliéramos del mundo, sino que nos librara del mal. Pero aquí está diciendo, apártense de todo que se llame hermano y sea de esta forma. O sea, si una persona se llama cristiano o hermano y es un estafador, es un borracho, es un idólatra, es un avaro, podemos de alguna manera, o es un inmoral, podemos de alguna manera valorar por este hermano que... No, porque él abiertamente es así y no quiere cambiar. Por eso existe la disciplina en la iglesia, ¿cierto? Y luego que está ese proceso de disciplina y la persona no entiende, ¿podemos orar por él? No, porque mientras no llegue con arrepentimiento, no podemos orar por esa persona, porque se ha autoeliminado con su conocimiento, se ha autoeliminado del Evangelio. Entonces, podemos orar en estas reuniones por personas que conociendo el Evangelio, habiéndose bautizado, habiendo tenido todo este conocimiento, desprecien el Evangelio, desprecien a Cristo, pisoteen la sangre de Cristo. ¿Podemos orar por ellos? No. Realmente no podemos orar por personas así. Diferente, ¿cierto? Nuestros familiares que no conocen la palabra del Señor, ya hacen eso, yo puedo orar por ellos. Pero no voy a orar por alguien que conociendo el Evangelio lo desprecia abiertamente y peca deliberadamente y después piensa que puede venir a meterse a la iglesia como cualquier persona. Eso no. Para apoyar también esto, Simon Kiesmaker, que es un comentarista muy conocido, dice con respecto a la primera de Juan: esta es toda persona que rechaza a Jesús como Cristo y que no ama a su prójimo, iglesia. Estas palabras son un eco de lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 17:9. Recuerde que la primera de Juan la escribió Juan. Entonces dice, este comentarista dice, este es un eco de lo que el Señor dijo en Juan 17:9. ¿Y qué dijo? No oro por los del mundo. ¿Me fijan? No oro por el mundo. Ahí el Señor lo dijo, hace una claridad. Yo oro por lo que tú me diste, Padre, pero yo no oro por el mundo. ¿Se fijan la diferencia? Entonces, en nuestra oración, ¿en quién debe estar enfocado? En aquellos que les cuesta, en aquellos que luchan, en aquellos que si pecan, luchan con estas cosas, están ahí, están en un arrepentimiento constante. Con ellos debemos orar y fortalecernos uno al otro. Pero el que se anda riendo, no sé, por ejemplo, que anda tomando y emborrachándose y después se va de nuevo y después vuelve y hace lo mismo, no, esas personas no se precipitan, no. De verdad, esas personas que una y otra vez caen en lo mismo, y después se vienen a burlar aquí las cosas que se hacen así. Ahí nosotros tenemos que hacer disciplina y no, ni siquiera orar por esa persona. Porque en realidad Dios está haciendo jugando con las cosas. Entonces, todo aquel que se apega a jugar con el Evangelio, a jugar con las cosas de Dios, no puede ser recibido. Y aquí él termina y dice, ¿cómo le haremos por alguien que se aferra a la salvación despreciando al Señor y Salvador? ¿Sí? Quiere una salvación, pero desprecia a Cristo. ¿De qué sirve? Vamos a pasar ahora al párrafo número 5, sobre la lectura de las Escrituras, porque la adoración parte con la oración y parte de la adoración, ¿cuál es también? La lectura de la Escritura. Por favor, hermano Eduardo. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces, hay algo que no puede faltar en nuestra oración. ¿Cuál es? La lectura de la Escritura. Hay algo que no puede faltar en nuestra oración personal. ¿Qué es? La lectura de la Escritura. ¿Por qué cree que se hace tanto énfasis? Hermano, leamos la Biblia, porque eso no puede faltar en nuestra oración, es parte esencial de nuestra adoración que Dios pide de nosotros. Piense si uno está casado, ¿cierto? Hay cosas que la esposa, ¿cierto? Le dice, esposo, yo necesito esto, no sé, un ejemplo. A mí me gusta que me regalen flores, por ejemplo. Entonces, ¿qué? ¿Yo voy a llegar con otra cosa? No, pues yo tengo que complacer a mi esposa, ¿me entiendes? Eso es lo que ella quiere, lo que ella le guste. Si yo la amo verdaderamente, yo voy a hacer lo posible para complacerla en lo que ella quiere, no en lo que ella no quiere. ¿Me entienden? Entonces, lo mismo acá. Si el Señor dice, yo quiero que ustedes lean la Escritura, porque eso es parte de la oración, la lean con devoción, con reverencia y todo esto, ¿cierto? Con entendimiento. Y una persona ni quiere leer la Biblia, no quiere hacerlo. Entonces, ¿a quién vino a agradar? ¿A quién vino a adorar? Es que a mí me gusta cantar, me gustaría que la palabra fuera más corta, que durara quizás 15, 20 minutos.
No, ¿a quién vino a adorar? ¿A quién vino a adorar? A Dios. Y si has venido a adorar a Dios, la palabra debe ser leída cada día de reposo. Cada día del Señor, la palabra debe ser leída. Y lo que debe primar, ¿qué es la palabra? Debemos cantar la palabra, orar la palabra, predicar la palabra, ser bendecidos con la palabra. La palabra de Dios lo es todo en nuestra oración. Siguiente, y antes que vaya el hermano Cristóbal, el hermano Claudio va a buscar Apocalipsis 1.3. Apocalipsis 1.3, el hermano Wilson va a buscar 2 de Timoteo 4.2. 2 de Timoteo 4.2. El hermano José va a buscar Lucas 8.18. Lucas 8.18. La hermana Yael va a buscar Colosenses 3.16. Colosenses 3.16. El hermano Vicente va a buscar Mateo. Hermano Vicente, Mateo 28, 19 al 20. La hermana Joana va a buscar 1 Corintios 11, 26. La hermana Josefina va a buscar Esther 4, 16. Esther 4, 16. Y el hermano Eduardo va a buscar 1 Corintios 7, 5. 1 Corintios 7, 5. No sé si tiene donde anotar el hermano Cristóbal, pero para que note el último texto por ahí. Éxodo 15, del 1 al 19. Y con ese ya tenemos concluido. Éxodo 15, del 1 al 19. Éxodo 15, del 1 al 19. Ya, mi hermano Cristóbal, cuando pueda, proceda a la lectura. 1 Timoteo 4:13. Pablo dirigiéndose a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, ¿qué consejo está dando el apóstol Pablo? En tanto que voy, ocúpate de qué cosa? Ocúpate de la lectura. Ocúpate de la exhortación. Ocúpate de la enseñanza. Esa debe ser tu ocupación. Si verdaderamente quieres adorar a Dios, ocúpate en eso. Por favor, hermano Claudio. Apocalipsis 1.3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces son bienaventurados los que leen. Y los que oyen las palabras de esta profecía son felices, son bendecidos. Entonces, es triste, hermano, eso. Gracias al Señor no ha pasado aquí eso. Pero se le pregunta a una persona y se le dice de qué se trató la palabra. No, pero estuvo buena, dice. No, pero de qué se trató. No, pero estuvo, decía esta palabra. Pero de qué se trató. ¿Se acuerdan? Pero estuvo bonita. Pero si estuvo bonita, estuvo buena, estuvo de verdad que me llegó, entonces ¿por qué no me acuerdo de nada de lo que se trata la palabra? Entonces, ¿quiere decir que estoy adorando al Señor? Nos hacemos el ejercicio, ¿cierto?, de lo que son las meditaciones, para que esto lo llevemos a nuestro pensamiento. La palabra no se puede olvidar. No se puede olvidar porque es parte fundamental y esencial de la adoración, así como lo es la oración. Y no solamente leerla, sino oírla. Por eso es importante escuchar y reunirnos y escuchar, ¿cierto?, lo que es la predicación, porque es parte esencial de nuestra adoración. Nuestra adoración no es solo hablar la palabra, sino también es oír la palabra, en la comunión de los santos. Siguiente texto, por favor. Hermano Wilson. Predica la palabra, insiste tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Entonces se necesita no solo que se lea la palabra, sino que también se predique la palabra y sino también que se oiga la palabra. Por eso la palabra de Dios es lo que debe primar en un culto. Un culto sin palabra no es un culto a Dios. Oiga, si tan triste ver hoy día las iglesias cantan 20 minutos cantando y después cantamos de nuevo y seguimos cantando y después no hay momento para el mensaje. Adoración, llaman ellos para allá, para acá, levantando las manos, saltando, gritando, cantando. Y la palabra 15 minutos. ¿Es una adoración al Señor? ¿O una adoración al hombre? Al ser humano, lo que quiere el ser humano, experiencia, vivir, sentir.
pero no educarme, como leyó cierto aquí el hermano Wilson. Insta a tiempo, amonesta, reprende, exhorta con paciencia e instrucción. Siguiente texto, por favor. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene aún lo que cree que tiene se le quitará. No sé qué, hermano, si usted está escuchando esta palabra, si tú estás escuchando la palabra hoy, tienes una gran responsabilidad. Ten cuidado de cómo estás manejando. Porque si esto no está quedando en tu corazón, si esto se te está olvidando, mayor condenación vas a tener. Porque al que más se le da, más se le pide. Aquí hay personas que ni siquiera están de acuerdo con Dios. Pero usted ha venido voluntariamente aquí a escuchar. Y si ha venido voluntariamente a escuchar, lo mínimo que debe hacer es poner atención y digerir esto, masticar esto, entenderlo, meditarlo donde estemos, porque al que más se le dé, Dios le está entregando más palabras que cualquier persona que está allá afuera. Pero es una responsabilidad inmensa que tiene delante de Dios. El punto número 3 del capítulo 5 de la confesión dice, del párrafo 5, punto número 3 dice que debe haber en el culto instrucción, amonestación unos a otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales. El cantar con gracia en el corazón al Señor. ¿Cómo debemos cantar? Con gracia en el corazón. No de labios, no cantar por cantar y pensar otra cosa, no. Cantar de corazón. Orar, no orar, Señor, oro por tal persona que está en tal lado y nuestras oraciones son tan superficiales. Chiste, a veces me duele la guata, ¿por qué no oramos? Porque me duele la guata, pero oremos por nuestra vida espiritual, ese es nuestro sentido, porque nos amonestemos. Si alguien ha pecado, confiéselo delante del Señor. Y así podemos ser sanados lo espiritual, eso es lo que necesitamos. Por favor, siguiente texto. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en su corazón. Entonces hay algo, hermano. Nosotros debemos amonestarnos. Y uno dice, ¿cómo vamos a amonestar con los salmos? Claro, porque el salmo me va a tocar a veces esa parte que a mí me cuesta. Las alabanzas, ¿qué deben hacer? Tocar también esa parte. Aquí también nuestra confesión aquí apunta que deben haber salmos, cánticos de salmos, sí. Debe haber salmodias, debe haber, pero no solo salmodias, sino que también deben existir himnos. Deben existir también solamente himnos y salmodias, no, también cantos espirituales. O sea que todo tiene que estar rondando en qué cosa es la palabra. ¿Cómo deberíamos nosotros identificar? ¿El salmo tiene instrucción? Obviamente el salmo yo creo que es poco, nada. El salmo en realidad no podemos tener ni una crítica al salmo porque es inspirado, ¿cierto? Eso es algo inspirado. Pero lo que son los himnos y los cánticos, eso nosotros debemos evaluarlo. ¿El cántico tiene instrucción? ¿El cántico tiene amonestación? ¿El cántico verdaderamente se está cantando con gracia? O sea que no es solo que cantemos algo bíblico, sino que también lo hagamos de corazón. Estamos cantando de corazón, porque si no lo estamos haciendo, no estamos adorando a Dios. Estamos entregándole lo peor de nuestro tiempo, lo peor de nuestra adoración. Siguiente texto, por favor. Vaya pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que parte de nuestra adoración, ¿cuál es? Orar. La palabra, ¿cierto? La oración, amonestándonos uno a otro, cánticos, salmos, himnos. Pero también el bautismo también es parte de la oración. Recuerda esas iglesias bautistas antiguas que aquí al frente del púlpito, ¿saben lo que tenían? Los bautisterios. O algunas tenían la casa, pero es más peligroso. Pero entonces
cierto?, que si había un bautismo se celebraba ¿dónde? En el mismo culto. Yo no digo que sea malo celebrarlo en los otros lados, pero miren lo que es bonito también, estar ahí todos con un culto de día del Señor, bautizando a un hermano en mí. Entonces, ¿qué dice? Parte de nuestra oración es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que les he mandado. O sea que el bautismo es parte de la oración. ¿Qué es parte de la oración también? La adoración, la cena del Señor. Siguiente texto, por favor. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, parte esencial de nuestra adoración, ¿qué es lo que es? La cena del Señor. Hoy les ruego al Señor que prontamente, ¿cierto?, lo establezca aquí con todo, porque necesitamos de la cena del Señor constante en este lugar, porque es parte de nuestra adoración. Sabemos que estamos en este proceso, ha sido difícil, pero esta es parte esencial de la adoración, la cena del Señor. El párrafo número 5, el párrafo 5, punto número 6, dice: son parte de la adoración religiosa a Dios, que ha de realizarse en obediencia a Él con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso, además la humillación solemne. Hermano, no es solo hacer, porque podemos tener un culto que en su estructura, en su liturgia, sea bíblico, pero eso no basta. Usted dice, ¿por qué? No basta, porque si yo no lo realizo en obediencia, si yo no lo realizo en entendimiento, si yo no lo realizo con fe, si yo no lo realizo con reverencia, si yo no lo realizo con temor, si yo no lo realizo con humillación solemne, no estoy adorando a Dios. No estás adorando a Dios. Tú no estás adorando a Dios si no lo haces con humillación, si no lo haces con solemnidad, si no lo haces con reverencia, si no lo haces con temor. Aunque estés ahí escuchando esa palabra, tú no lo estás adorando si no lo estás haciendo en obediencia, con entendimiento y con fe. Y la única manera de saberlo es cuando salgamos de este lugar. Si recordamos esto mañana, es porque verdaderamente estamos adorando. Si esto se sigue masticando durante la semana, eso quiere decir que verdaderamente estamos adorando. Esto no es venir por venir. Venir por cumplir no sirve si no lo estamos haciendo con reverencia, temor, humillación. Por favor, el texto siguiente. 4:16. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen conmigo. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis 2 días ayunaré, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Si usted recuerda el libro de Esther, este ayuno era sumamente importante, porque si el rey no la escuchaba, no solamente iba a morir ella, sino todo el pueblo. Es decir, que ese ayuno no era un ayuno, quiero comer, no, era un ayuno solemne. Era un ayuno así con responsabilidad, lo que estoy haciendo. Este temor al Señor, ¿me entiendes? El único que nos puede escuchar, el único que puede, conforme su palabra, oírlo. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que a veces la religiosidad de la persona ha causado, que hagan las cosas pero lo hagan por obligación, lo hagan sin ese deseo verdaderamente de corazón. Déjame decirte, si así estás haciendo tu adoración, estás pecando delante de Dios. Y si no te arrepientes de ese pecado, eso te va a llevar al infierno. No es otra cosa. Ese texto es un tema serio. Siguiente texto, por favor. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no nos tiente por causa de la falta de reunimiento. Entonces aquí está hablando también acerca de la adoración que debe ser, ¿cierto?, con entendimiento. Porque hay personas que, no sé qué les pasa, pero se van a un extremo también. Porque también la Biblia nos cuida de los extremos. Es decir, ¿cierto?, una persona se priva de estar con su esposa porque se va a dedicar a la oración,
por un mes. ¿Usted cree que es un sacrificio y una adoración al Señor? No, hermano. Porque se dedica tanto a la palabra que no tiene tiempo con las cosas del Señor, es tampoco algo bíblico. Tiene que equilibrar las cosas. Porque si no, nuestra adoración no está siendo aceptada al Señor. ¿Se fijaron serio que es esto? Es una adoración seria al Señor. Una adoración seria. Por eso es importante que para adorar aún debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo. Porque no es casualidad que a veces se junte justo el tiempo para la familia, se junte el tiempo, ¿cierto?, para la adoración y se junte todo en el mismo momento. ¿Eso es qué está hablando de nosotros? Está hablando mal de nosotros. Está hablando súper mal de nosotros porque estamos dejando las cosas más importantes a luz. Cuando eso debiera ser, en primer lugar, lo primero. Luego, ¿cierto?, la familia y luego lo que resta. Porque si no, algo está fallando en nosotros. La adoración debe ser con reverencia, con entendimiento. Si no, no estamos adorando a Dios y estamos en pecado. Eso es la gravedad del asunto. Por último, concluimos con el párrafo 5, punto número 7. Con ayunos y las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Te dirá, ¿cierto?, hermano, cuando agradecemos al Señor, eso es bíblico. Porque son ocasiones especiales donde juntos, ¿cierto?, todos nos reunimos para agradecer al Señor. Por favor, el último texto, Éxodo 15, del 1 al 19. El cántico de los reyes. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos lo cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se sacia de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán, y caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. ¿Puede de alguna manera dimensionar la solemnidad que hay en esa alabanza del Señor? Lo especial que está haciendo ese cántico, en esa vivencia que el Señor ha hecho aquí. Es decir, que todas estas cosas que hacemos para la gloria de Dios en la adoración deben usarse de una manera santa y de una manera piadosa. Si no estamos adorando así,
examinemos a nosotros mismos delante de Dios. Conclusión. La oración debe ser bajo la voluntad de Dios. ¿Establecida dónde? En su palabra. No podemos orar por qué? Por los muertos. ¿Y por qué más? Por los pecados de muerte. ¿Y cuál es el pecado de muerte? Los hipócritas. Los hipócritas, ¿cierto? Los apóstatas. Exactamente. Entonces no podemos orar por aquellas personas que no desean arrepentirse abiertamente, aún conociendo el Evangelio. Segundo, ¿qué es lo que debe primar en un culto? La lectura de la palabra. ¿Qué otra cosa? Los salmos. Los salmos, ¿cierto? Signos. Los cánticos espirituales. Sí, también, los sacramentos, ¿cierto? Ordenanzas. ¿Qué más? ¿Qué más? La oración. La oración, ¿cierto? ¿Qué más? La confesión. La confesión, ¿cierto? Sí, la voluntad de una otra. ¿Qué más? Sí, la elegimos. ¿Qué más? La adoración a Dios. ¿Cierto? Es que todo esto es la adoración a Dios. Todo esto es la adoración a Dios. Y recuerde que en la lectura, la predicación y la audición, la instrucción, la audición. O sea que todo esto debe existir en un culto. Si no existe en un culto, no estamos haciendo un culto para Dios. Tercero, la adoración ha de realizarse en obediencia, con entendimiento, con fe, con reverencia, con solemnidad, a través de ayunos, acciones de gracias en ocasiones especiales, de una manera santa y de una manera también piadosa. Oremos. Amado Padre Celestial, tu palabra nos ha amonestado de manera muy grande. ¿Cuántas veces, Señor, hemos hablado de manera tan incorrecta? No acordándonos del mensaje, no masticándolo, Señor, durante la semana. Hemos ignorado muchas veces tu palabra. Nuestro cuerpo ha estado aquí, Señor, pero nuestra mente ha estado lejos y reconocemos ese grave pecado que hemos cometido delante de usted. Señor, permítanos, sé que lo permites, en adorarte, Señor, con reverencia, con solemnidad. Adorar al Dios Trino con humillación, acción de gracias. Padre, que nuestra adoración cada vez más vaya a engrandecer y exaltar tu poderoso y santo nombre. Queremos, Señor, que en este reconocimiento público del pecado, Señor, no adorarte como tú lo mereces, pueda, Señor, venir con un arrepentimiento para mí, para prestar más solemnidad y más atención a lo que verdaderamente significa adorar a Dios. Te ruego, Padre, que tu paz, tu gracia y tu bendición sea sobre tu pueblo, sobre tus redimidos. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados en el Señor. Que tengan una muy buena noche.